Saludos y buenos días donde quieras que te encuentres. Un hombre o mujer que aspire a seguir una filosofía de vida como la espartana debe ser austero, fuerte y leal. Con estas 3 palabras podría escribir decenas de libros, con ejemplos de cómo aplicarlos a nuestra vida actual y cómo los llevarán a ustedes irremediablemente al éxito, tal como lo hicieron conmigo. En este mundo lleno de personas blandengues, a los cuales los mantienen ocupados peleándose entre sí por ideologías vacías, alejadas del sentido común y dedicando una gran cantidad de tiempo a discutir estupideces, un espartano lograría el éxito de forma segura. Lo primero que un espartano haría sería buscar a otros espartiatas con los cuales enfrentar al enemigo. Es decir, buscaría personas que tuvieran su misma filosofía de vida para ayudar y ayudarse a enfrentar esta nueva sociedad. Se daría cuenta lo fácil que sería tomar por asalto las nuevas ciudades, llenas de gente débil, que lo más sacrificado que hacen es levantarse por las mañanas para ir a su trabajo, con el solo objetivo de llegar al viernes, para salir de juerga o ver maratones en Netflix y tal vez tener algo de sexo. Se daría cuenta que este nuevo mundo solo está sustentado por unos pocos, que son los que en cierta forma se parecen a él. Son los que realmente están enfocados en ser mejores, que son los que sudan sangre por lograr lo que quieren, en lo que sea que estén haciendo. A él o ella le gustaría ser parte de este grupo. Se levantaría temprano los días de descanso para entrenar y estar en forma. Continuaría su día obligándose a estudiar algo que le costara aprender para endurecer su voluntad y desarrollarse intelectualmente. Se piensa que los espartanos eran hombres y mujeres brutales, a los cuales solo les importaba lo físico y la guerra. Ese prejuicio está totalmente alejado de la realidad. A los hombres y mujeres espartanos se les enseñaba danza, canto, poesía. De hecho, el género poético griego conocido como Parthenium fue concebido por el poeta lírico Alcmán, quien desarrolló su poesía en Esparta. Antes que entremos de lleno a mi afirmación de que si actuaras como un espartano o espartana serías rico, veamos el contexto de su manera de vivir y la filosofía que regía sus vidas. Y como soy un viejo, iniciaré como me enseñaron mis padres, las damas primero. A diferencia de otras razas, los espartanos bebían el vino con agua. Era mal visto el beber el vino puro. Se narra una historia de una niña que con el paso del tiempo se convertiría en la reina Gorgo, esposa del rey Leonidas e hija del rey Cleómenes. Su padre, el rey, se había aficionado a beber vino solo, algo que era inapropiado para un espartano, como dije anteriormente. En una ocasión, cuando su padre le ordenó que diese grano a un hombre a título de remuneración, añadiendo como justificación del pago: «Este hombre me enseña a hacer el vino bueno», ella respondió: «Sin duda, padre, que se beberá un mejor vino, y los que lo beban serán más débiles y peores». Este pequeño pasaje muestra 2 cosas. La primera es que las mujeres podían hablar libremente, incluso aunque se dirigieran a un rey. Y segundo, que eran las mujeres las llamadas a mantener las tradiciones y cuidar de su familia, alejándolos de los malos hábitos. Y tercero, se sabía desde entonces que el vino te hace débil. En nuestra actualidad esto aplicaría para cualquier sustancia que te haga perder la conciencia o que dañe tu cuerpo o mente. Sin lugar a dudas, las mujeres espartanas
eran las que más derecho tenían de todas las ciudades-estado griegas, y por lejos eran las más educadas de toda la Helade. Se decía que las mujeres de Esparta gobernaban a sus hombres, y ya te enterarás por qué. El filósofo griego Aristóteles, que pasó la mayor parte de su vida adulta en Atenas, criticó la independencia y la influencia de las mujeres espartanas en su política. Incluso llegó a decir que debido a esto, la ciudad estaba entrando en decadencia, algo que los hechos demuestran lo contrario. Tal vez haya sido la ciudad mejor gobernada de toda Grecia. Las niñas recibían el mismo entrenamiento físico que los niños, aunque no se las entrenaba en el uso de armas o en el arte de la guerra griego. Sin embargo, practicaban lucha, carreras de corta y larga distancia, boxeo, equitación y cualquier otro deporte que practicara un hombre. Y se educaban al mismo nivel que los niños, pero en casa, a diferencia de los varones que eran enviados a la agoge. Las mujeres adultas después de los 18 años seguían entrenando sus cuerpos para mantenerlos sanos y fuertes, a fin de traer hijos para Esparta y continuar su linaje. Era conocido el orgullo que sentían las mujeres espartanas por sus hijos, no solo por su formación guerrera, sino también por la virtud que ellos alcanzaban dentro de su educación. Aquí vemos otra gran diferencia con los demás estados griegos, o tal vez con todo el resto del mundo, que casaba a las mujeres desde los 13 años en adelante. Las espartanas solo se casaban después de que terminaban su educación, es decir, de los 18 años en adelante. Las mujeres tenían la responsabilidad de llevar la granja o la finca, administrar las finanzas y los negocios, ya que los hombres a menudo estaban fuera de casa, en la guerra o entrenando y viviendo en los barracones. Debido al sesgo ideológico de historiadores y filósofos de considerar a Esparta una sociedad brutal, le han atribuido a Atenas ser la cuna de la democracia, cuando en realidad lo fue Esparta. En Atenas, las mujeres eran consideradas ciudadanos de segunda clase. Veamos un ejemplo. Las mujeres que no tenían hermanos que heredaran la riqueza familiar, se las conocía como epikleroi, que viene de la palabra kleros, que significa con, que es parte de, es decir, eran parte de los bienes que el hombre recibía al momento de desposarla. Aclarando el concepto, el marido pasaba a ser el titular de los bienes de su mujer. Ella ya no los podía vender, ni tampoco gozar del usufructo de los bienes heredados. Algo muy distinto sucedía con las espartanas, a las que se las conocía como patrou choi, que significa literalmente titulares del patrimonio, es decir, recibían las herencias por derecho propio. De hecho, muchas espartanas fueron ricas terratenientes, más ricas que muchos hombres atenienses. Espera, antes de seguir adelante, si has llegado hasta aquí, dale al me gusta. Y antes de marcharte, en la descripción tienes un enlace para suscribirte a mi newsletter. Ahí envío 2 correos a la semana que te harán pensar, con palabras más crudas que este video. Al suscribirte, te enviaré como regalo el primer capítulo de mi novela Todo es por las almas, una mezcla de fantasía y realidad. Estoy seguro que también sacarás algo de aprendizaje de esta narración, o al menos no te dejará indiferente. Terminado el spam, sigamos en lo que estábamos. Un dato interesante es que ellas eran las únicas de todas las polis griegas que no se maquillaban. Lo encontraban denigrante. Aún así, eran consideradas las mujeres más hermosas de la Helade. De seguro tenían cuerpos esculpidos debido al duro entrenamiento. También eran las únicas que sus vestidos mostraban las piernas, lo cual de seguro dejaba prendado a cualquier varón que las viera.
Para muchos iguales, como se denominaban a sí mismos los soldados espartanos, para ellos, sin lugar a dudas, los más valientes de toda Esparta eran las mujeres. Se narra la historia de una abuela que despide a uno de sus nietos a la batalla de las Termópilas, sabiendo que no volverá, ya que esta misión era suicida, era luchar hasta el último hombre. Ninguno volvería con vida, salvo aquellos que el rey Leonidas los enviara de vuelta por estar tan heridos y de tal gravedad que ya no pudieran luchar. La abuela ya había despedido anteriormente a todos sus hijos, los cuales habían muerto en batalla, y ahora despedía a su nieto, prometiéndole que cuidaría de su hijo, es decir, su bisnieto, y que le hablaría de lo valiente que fue su padre, para que llegado el momento, emulara sus actos. De ahí que los soldados decían que no había otro ser en el mundo que pudiera soportar tal dolor. Solo una mujer espartana era capaz de ello. Por otra parte, las mujeres espartanas participaban activamente en las cuestiones políticas. Heródoto nos narra un acontecimiento sin igual relacionado con la reina Gorgo. Nos dice que fue ella quien descubrió el mensaje oculto que había enviado Demarato desde Persia, informando sobre los planes de invasión de Grecia por parte de Jerjes I. Esto nos indica que la reina estaba al tanto y participaba activamente en cuestiones militares y de alto espionaje, algo impensable en cualquier otra cultura de su tiempo. Tampoco es la única mujer de la cual se narran historias extraordinarias. Está el caso de Aretes, la esposa de Dióneques, quien lo hace reconocer a un hijo que no era suyo, para que así pudiera ir a morir a las Termópilas, un privilegio que le era negado, ya que Dióneques solo tenía hijas mujeres, y para ser considerado dentro de los 300 espartiatas que irían a morir, estos debían tener hijos varones, que continuaran con su linaje. Así, Aretes, a pesar del gran amor que sentía por su esposo, ya que fue ella quien presionó a Dióneques para que se casaran, no le impide a su esposo que alcanzara la gloria, sabiendo que su nombre se recordaría por toda la eternidad. Ese era el valor de una mujer espartana. Podía ser una reina trabajando al lado de su esposo codo a codo para salvar a su ciudad, o actuar como Aretes, quien apoyó a su esposo en el deseo de ser inmolado en una refriega que sabían que sería épica, y quienes participaran en ella, sus nombres se inmortalizarían. En la que se supone una sociedad machista, la reina Gorgo fue reina regente por muchos años, lo que muestra el verdadero papel que jugaban las mujeres en Esparta. En medio de tanta intriga sangrienta y de tantas guerras, la prudente e inteligente Gorgo de Esparta no solo logró sobrevivir, sino también brillar por su ingenio y sus oportunos consejos. Mucho más se podría decir de la reina Gorgo. Incluso para muchos fue la primera mujer feminista de la que se tiene registro. Para las mujeres espartanas, ellas eran las únicas que parían verdaderos hombres, y Gorgo lo dejó para la posteridad. Algunas citas de Gorgo se pueden interpretar como una verdadera supremacía femenina de las mujeres espartanas frente a los varones, incluso ante su esposo, el rey Leonidas. Como ves, si eres mujer, puedes desarrollar todo tu potencial siguiendo estos ejemplos de disciplina, inteligencia y valor. Se aplica la ley espartana a tu vida, es decir, victoria o muerte. En cualquier tarea que emprendas, seas hombre o mujer, no escatimarás esfuerzos para lograr tu objetivo. Lo harás porque tu vida va en ello. ¿Cuántas personas que conoces toman sus desafíos bajo esta premisa? Por eso ganarás.
sobre cualquiera. Por esto te harás rico o exitoso. Hoy, en que la mayoría de las personas son de cristal y que ante el menor inconveniente se rompen, tú no te romperás, solo dejarás de luchar el día de tu muerte. Para terminar este capítulo destinado a las mujeres, quiero que recuerdes este poema recogido por Heródoto y que se le atribuye al poeta Simónides, y que se dice fueron tallados en roca en donde ocurrió la batalla de las Termópilas. En ella se usa el nombre de Lacedemonio, que era como se referían a todos aquellos que vivían en el territorio que estaba bajo el gobierno espartano. El texto dice así: Caminante, informa a los lacedemonios que aquí yacemos, por haber obedecido sus mandatos. Impresionante texto, ¿no crees? Mandátate a ti mismo a solo desfallecer en tus propósitos cuando mueras.